Hola, mi nombre es Yamil Chalave. Bienvenidos a Historia de las Piñas. En este capítulo vamos a hablar sobre una de las mentiras de la historia, la Edad Media. En la periodización más empleada, la Edad Media es la etapa ubicada entre los siglos V y XV después de Cristo. Inicia en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y finaliza en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a América. Llegada, no descubrimiento. Como su nombre sugiere, la Edad Media nos indica que se encuentra en medio de algo. Este concepto fue ideado después de la Edad Media, entre los siglos XV y XVIII. Nadie en tiempos medievales pensaba que su época estaba en medio de algo. Del mismo modo que tampoco lo hacemos nosotros al pensar sobre nuestra época, aunque quizás en el futuro así se considere. A partir del siglo XV y como veremos en próximos episodios, Europa vivió una espectacular expansión económica, cultural, política y militar. Distintos pensadores europeos de entonces concluyeron que su cultura era heredera de las glorias de las antiguas Grecia y Roma. Ahora, ¿qué pasaba con ese milenio entre el fin del Imperio Romano y esta Europa en expansión? Pues era una etapa intermedia, una edad oscura en la que el atraso, la barbarie y la escasez dominaron al mundo. La Edad Media. Pero esto no fue tan así. Para empezar, la conexión entre la Europa moderna y las antiguas Grecia y Roma no es directa. Además, esas dos civilizaciones de la antigüedad eran más mediterráneas que europeas. Es más, la noción de Europa como una región diferenciada de otras no se constituyó antes de la Edad Media. En segundo lugar, la Edad Media fue un fenómeno exclusivamente europeo. El resto del planeta no atravesó esa edad oscura. En palabras del filósofo argentino Enrique Dussel, cuando el europeo habla de medieval, no advierte que ninguna otra cultura tuvo las características feudales de Europa. Hablar de Edad Media como de una época de la historia mundial es un eurocentrismo frecuente, ingenuo o pretencioso. Entonces, si el concepto de Edad Media nos sirve, ¿por qué emplearlo? Básicamente porque, como dijimos, a partir del siglo XV, Europa se convirtió en el centro político y económico del mundo durante siglos. Y para justificar ese poder, impusieron una interpretación del pasado, el suyo y el de todos. Resulta cringe, pero nada te da tanto la razón como tener poder. Entonces, si utilizamos el concepto de Edad Media, es porque parte de esa influencia europea sigue existiendo, pero de ninguna manera se trata de una etapa universal de la historia. Como mucho, la Edad Media como tal existió solo en los territorios que rodean al mar Mediterráneo. Bueno, basta de vueltas. Si quieren conocer cómo fue que los alrededores del mar Mediterráneo pasaron de esto a esto en un par de siglos y de qué manera ese proceso impactó a nivel mundial hasta llegar al presente, les invitamos a quedarse. Así es, hoy en Historia de las Piñas, los orígenes de la Edad Media. Para hablar de los inicios de la Edad Media hay que hablar primero sobre el fin del Imperio Romano, o de al menos una parte del mismo. Más sobre eso en unos minutos. La romana fue una de las civilizaciones más importantes del último milenio de la Edad Antigua. Surgió en el siglo VIII a.C., fue influida por la cultura griega y se expandió hasta controlar desde la península ibérica hasta Oriente Medio y desde Inglaterra hasta Egipto. Los romanos alcanzaron gran esplendor tecnológico y económico, como atestiguan las ruinas de sus templos, palacios, termas, circos, anfiteatros y los miles de kilómetros de caminos que unían los extensos territorios de su imperio. Digo, todavía usamos la frase, todos los caminos llevan a Roma. Aún así, en Historia de las Piñas nuestros favoritos personales son los acueductos, canales elevados sobre columnas y arcos que se extendían por kilómetros, abasteciendo de agua potable a ciudades que se hallaban lejos de este fundamental recurso. Es tal la influencia cultural de los romanos que su idioma, el latín, y su alfabeto han servido de base para el español, el portugués, el francés y el italiano, entre otros idiomas modernos. A su vez, la sociedad romana fue desigual y cruel. El poder y la prosperidad del imperio requerían de constantes conquistas militares, así como de la explotación y el maltrato de innumerables esclavos. Por último, se trataba de una sociedad patriarcal donde las mujeres estaban sometidas a los varones y excluidas de la vida pública. ¿Otra vez con lo del patriarcado? Viejo, qué denso. ¿Cuánto tiempo nos falta para llegar al feminismo moderno? ¿Cómo? 15 siglos. Volviendo, el gran imperio romano tuvo también una gran caída. En el siglo III después de Cristo se desató una grave crisis. A medida que el imperio había ido creciendo, resultaba cada vez más difícil de gobernar.
El ejército empezó a participar en la lucha por el poder, coronando y derrocando a sus emperadores. Además, su economía se estancó, disminuyendo la producción agrícola y el comercio, y estallaron rebeliones de esclavos y campesinos. En el siglo IV después de Cristo la situación se estabilizó. El imperio abandonó el politeísmo y adoptó el cristianismo. Esta religión, surgida en el siglo I después de Cristo, pasó de ser perseguida a convertirse en el credo oficial de Roma. Así, los emperadores ganaron el apoyo de los cristianos, que se estaban convirtiendo en la nueva mayoría dentro de la población. Además, para garantizar el control de sus territorios, los romanos dividieron al imperio en dos: una parte occidental, con capital en Roma, y otra oriental, con capital en la ciudad griega de Constantinopla. Pero todo esto no fue suficiente. En el siglo V después de Cristo, los pueblos germanos, ubicados hasta entonces en el norte y este de Europa, penetraron masivamente en los territorios del imperio, empujados por los hunos, jinetes nómades provenientes de Asia Central. El imperio romano de Occidente no soportó el golpe y se desmoronó. La ciudad de Roma fue saqueada en el año 410 después de Cristo y su último emperador fue depuesto en el 476 después de Cristo. Y este fue el puntapié que dio inicio a la Edad Media. Con las invasiones germanas, los alrededores del mar Mediterráneo, que por siglos habían estado unificados bajo la civilización romana, comenzaron a fragmentarse en tres nuevos núcleos culturales: el occidente católico, el imperio bizantino y la civilización islámica. Igual rebobinemos un poco. ¿Quiénes eran esos germanos que invadieron al imperio romano? Bueno, antes de convertirse en una sociedad de ingenieros eficientes y correctos, con una selección nacional aniquiladora de sueños, sí, lo reconozco, todavía me duele la final del 2014, los germanos eran los pueblos asentados en el norte y este de Europa, a fines de la Edad Antigua. Estos pueblos de agricultores y pastores compartían costumbres y sus lenguas eran similares. Se organizaban en tribus y eran dirigidos por jefes elegidos en asambleas de guerreros. Cada jefe se ganaba la lealtad de sus guerreros por medios de relaciones de reciprocidad, garantizando la victoria en la guerra y repartiendo el botín. Tras invadir el Imperio Romano de Occidente, los germanos conformaron un conjunto de estados pequeños llamados reinos romanos germánicos. Estos reinos existieron, como mucho, hasta el siglo VIII. En ellos surgió una nueva cultura, resultante de la fusión de elementos romanos, como el cristianismo católico y el alfabeto latino, con costumbres germanas, como estos lazos de lealtad personal entre guerreros a los que me refería antes. Los reyes romanos germánicos trataron de imitar la estructura de gobierno del caído Imperio Romano, pero les resultó imposible porque no pudieron mantener el sistema de cobro de impuestos de los romanos. Sin recursos propios, estos reyes no pudieron mantener un ejército permanente, por lo que cada jefe aristócrata reclutó sus propias bandas de guerreros que eran leales a él y no al rey. Por último, y para tratar de justificar su poder, los reyes romanos germánicos se aliaron con la Iglesia, convirtiéndose al catolicismo. Esto le permitió a la Iglesia sobrevivir a la caída del Imperio Romano, al mismo tiempo que logró que los reyes dependieran de ella. Así, a poco de formarse los reinos romanos germánicos, disminuyó considerablemente la autoridad de sus reyes. Esto generó inestabilidad política y social en la región, pues eran comunes las guerras por el trono entre las distintas familias de la aristocracia. Se despoblaron las ciudades, que eran un objetivo tentador para cualquier grupo de guerreros con ánimos de saqueo, y la vida y la economía se ruralizaron. Más y más gente se refugió en el campo, dedicándose a la agricultura. Dada la inseguridad que había en la región, viajar era peligroso. De este modo, mientras las rutas comerciales se convertían en la columna vertebral de la prosperidad en el mundo islámico, en Europa occidental los intercambios se redujeron al mínimo. Comparando con el Imperio Romano, la vida de los habitantes de los reinos romanos germánicos fue más pobre, inestable e insegura. Ahora bien, ¿qué sucedía en Europa del Este? Mientras que la parte occidental del imperio cayó en el siglo V, el Imperio Romano Oriente sobrevivió 1000 años más. Allí, las invasiones germánicas fueron rechazadas, gracias a que ese imperio poseía más recursos que el occidental y su ejército se mantuvo en orden. Además, su capital, la ciudad de Constantinopla, poseía una ubicación estratégica en el punto donde se unen Europa y Asia. Aunque sus habitantes se consideraban romanos, como Constantinopla había sido construida sobre la antigua ciudad griega de Bizancio, este imperio comenzó a ser llamado bizantino por los europeos occidentales. Un ejemplo más de esa costumbre de los europeos de imponerle sus nombres a todas las cosas. Para más ejemplos, esperen hasta el capítulo 11 sobre la conquista de América.
Volviendo al imperio bizantino, durante los siglos VI y VII alcanzó su época de mayor esplendor, en claro contraste con los reinos romanos germánicos. Con el objetivo de recuperar la parte occidental, los bizantinos llegaron a conquistar partes de Italia, España y el norte de África, aunque sin mantenerlas por mucho tiempo. Los emperadores bizantinos eran la autoridad suprema del imperio, ejerciendo un poder absoluto. Eran jefes políticos del Estado, jueces máximos, comandantes supremos del ejército y la cabeza de la iglesia imperial. El más exitoso de los emperadores bizantinos fue Justiniano. Durante su reinado, y además de las ya mencionadas conquistas territoriales, todas las leyes romanas fueron reunidas en un solo código que lleva su nombre. A nivel económico, el imperio bizantino combinaba una agricultura basada en el trabajo de campesinos libres que alquilaban parcelas de tierras a la aristocracia con prósperas ciudades comerciales. El mejor ejemplo era Constantinopla, que servía de nexo entre las rutas comerciales que vinculaban a Europa con Asia. Por último, a nivel cultural, si bien los bizantinos quisieron conservar su identidad grecorromana, esto no evitó que desarrollaran una cultura nueva, tomando elementos hasta de los persas, sus vecinos y principales rivales. Incluso, a nivel religioso, el imperio bizantino creó una nueva rama del cristianismo separada de Roma, la Iglesia Ortodoxa. Además está decir que para los cristianos ortodoxos fueron los católicos romanos los que se separaron. A partir del siglo VIII, el imperio bizantino entró en un lento declive. Los múltiples frentes de batalla agotaron sus recursos y comenzó a perder territorios hasta que su capital fue conquistada en el siglo XV por los turcos. La decadencia del imperio bizantino se relaciona con la aparición del tercer actor de peso en los alrededores del Mediterráneo, la civilización islámica. Esta se originó en la península arábiga, la cual hasta el siglo VI había estado poblada por pastores y comerciantes nómadas y politeístas organizados en clanes. La situación de los árabes cambió a principios del siglo VII. Veámoslo en una animación. En el año 610, Mahoma, un rico mercader árabe de la tribu de Quraysh, comenzó a predicar una nueva religión monoteísta, el Islam, con la que logró unificar a los clanes árabes y conquistar la ciudad santa de la Meca. Tras su muerte, sus enseñanzas fueron reunidas por sus seguidores, llamados musulmanes, en el Corán, su libro sagrado. Fue entonces que comenzó la expansión del Islam. Mediante la yihad o guerra santa, aunque no exclusivamente, los musulmanes extendieron sus dominios desde España hasta la India, pasando por el norte de África, Oriente Medio y Asia Central. Las principales presas de estos hábiles jinetes fueron los imperios bizantino y persa, desgastados tras siglos de guerra entre sí. Además, los árabes practicaron una inteligente diplomacia que respetaba las religiones de los pueblos conquistados siempre y cuando fueran monoteístas. A grandes rasgos, ¿qué características tuvo la civilización islámica? A nivel político, los musulmanes crearon grandes monarquías teocráticas y centralizadas, lideradas por un califa, que era a la vez un jefe religioso y político, aunque también tuvieron periodos en los que se fragmentaron en reinos más pequeños, al mando de príncipes conocidos como sultanes o emires. La base de su economía era la agricultura, lo que no privó a los musulmanes de erigir una impresionante red de ciudades comerciales que vinculaba Asia, África y Europa. Por último, y al igual que germanos y bizantinos, los árabes desarrollaron una cultura nueva, tomando elementos de las regiones y pueblos conquistados, persas, griegos, romanos, hindúes, entre otros. Esto les permitió experimentar un florecimiento artístico y científico durante los siglos IX, X y XI. Fundaron numerosas bibliotecas y madrasas, similares a universidades, se destacaron en disciplinas como filosofía, literatura, matemática, física, óptica, arquitectura y medicina, entre otras. El mejor ejemplo de este florecimiento fue la Casa de la Sabiduría, una enorme biblioteca y centro de traducciones establecido por el califato abasí en la ciudad de Bagdad durante el siglo IX. La Casa de la Sabiduría convocaba a sabios de todo el mundo islámico y de otras civilizaciones. Entre traducciones y obras originales reunían alrededor de 500.000 de manuscritos. En este sentido, no deja de ser curioso el prejuicio racista con el que actualmente los países musulmanes son retratados en América y Europa, cuando en la Edad Media ocurría todo lo contrario. Mientras era Europa la que se hundía en la violencia y el atraso, el mundo islámico se convertía en una de las civilizaciones más avanzadas de la época, al punto de que el árabe reemplazó al griego como el lenguaje de la ciencia y el comercio en el Mediterráneo. ¿Será quizá que esta idea de Occidente guiando a la humanidad es bastante reciente, o que todo depende en todo caso de puntos de vista?
Al respecto vamos a profundizar más en el siguiente episodio. Igual, antes de despedirnos, repasemos qué vimos hoy. Empezamos definiendo la Edad Media y mencionando los límites de este concepto. Luego nos centramos en los alrededores del mar Mediterráneo para hablar sobre el Imperio Romano, su caída y la fragmentación del territorio en 3 núcleos culturales: los reinos romanos germánicos, el Imperio Bizantino y la civilización islámica, describiendo las características de cada uno de ellos. Como siempre, les agradecemos por haber llegado hasta acá. En el próximo capítulo nos trasladaremos a Asia Oriental para ver cómo la Edad Media fue menos Edad Media allí que en cualquier otro lado. ¡Nos vemos!